Hay juegos que fracasan lentamente y luego están los que nacen con una fecha de caducidad. Títulos con ideas enormes, productoras grandes detrás y promesas enormes, pero que no consiguieron sobrevivir a asentarse. Títulos que fracasaron por razones distintas, pero que todos acabaron igual, con los servidores apagados demasiado pronto. Y empezamos el vídeo con Killstrain, que fue uno de esos experimentos raros que intentaron innovar mezclando equipos y mecánicas poco habituales. Porque siendo claros, nació con una idea curiosa, pero nunca consiguió enganchar a suficiente gente. El juego salió en PS4 en julio de 2016, primero para usuarios de PlayStation Plus el 12 de julio, y después para todos el 19 de julio. Y aún así, en menos de un año después, Sony anunció que sus servidores se apagarían el 1 de julio del 2017. O sea, no llegó ni a celebrar su primer cumpleaños como servicio online. ¿Y qué pasó? Pues Killstrain tenía el típico problema de muchos multijugadores raros. La propuesta era original, pero no lo bastante fuerte como para retener a una comunidad. Su estructura de 5 contra 5 versus 2 sonaba distinta sobre el papel, incluso llamativa. Pero en la práctica mucha gente sintió que el juego era confuso, que le faltaba profundidad, que el equilibrio no terminaba de funcionar y que el contenido era bastante limitado. Y en un juego 100% online eso es mortal, porque si no tienes una base de jugadores sólida, el matchmaking se vuelve lento, las partidas tardan en salir, la gente se cansa, abandona, y entonces entra el círculo vicioso de siempre. Hay menos jugadores, cuesta más jugar y se va todavía más gente. Además, hubo otra señal bastante fea. En septiembre de 2016, solo unos meses después del lanzamiento, se reportaron despidos en Sony San Diego. Y es que entre los afectados estaba gente que trabajaba en Killstrain. Y eso no prueba por sí solo que el cierre fuese por los despidos, pero sí deja entrever que Sony ya no tenía futuro real en el proyecto. Y probablemente decidió cortar pérdidas rápido en vez de seguir manteniendo un juego que no despegaba. Y poco después vimos algo mucho más ambicioso con Paragon. Sobre el papel pintaba genial, un MOBA en tercera persona, visualmente potente, con ese toque espectacular de Epic y además gratis. Sonaba a bombazo. Pero una cosa es llamar la atención al principio y otra cosa muy distinta es conseguir que la gente se quede meses y meses jugando. Y ahí fue donde empezó a torcerse la cosa. Epic Games acabó admitiendo que no veía una ruta clara para convertir Paragon en un MOBA capaz de retener suficientes jugadores como para ser sostenible. Y por eso anunció el cierre para el 26 de abril del 2018. El problema no fue que Paragon fuese un desastre absoluto, de hecho tenía personalidad. El problema fue que competía en un género salvaje. Meterse en el terreno de los MOBA ya era una locura, porque ahí ya estaban monstruos gigantescos con comunidades super fieles. Paragon intentó diferenciarse con su cámara en tercera persona y un enfoque más de acción, pero eso también hizo que mucha gente no terminara de verlo ni como MOBA clásico ni como juego de acción puro. Y cuando un juego no encuentra bien su sitio, empieza a perder fuerza. Pero aquí viene el golpe final, el más bestia. Mientras Paragon luchaba por encontrar su identidad, Fortnite explotó. Y explotó de una forma tan gigantesca que se convirtió en prioridad absoluta dentro de Epic. La propia compañía explicó en enero de 2018 que parte del equipo de Paragon había pasado a ayudar con Fortnite, porque el fenómeno se les había ido de las manos y necesitaban más manos allí. O sea, Paragon no solo estaba sufriendo por sus propios problemas de retención, sino que además estaba compitiendo dentro de su propia casa contra el mayor éxito que Epic había tenido jamás, y contra eso era casi imposible sobrevivir. Y años más tarde, Ubisoft intentó hacerse un hueco con XDefiant, que arrancó con fuerza y curiosidad inicial, pero no consiguió retener jugadores el tiempo suficiente como para construir una base sólida. XDefiant cerró servidores tan pronto porque arrancó fuerte pero se desinfló a una velocidad brutal, y eso en un shooter free to play que vive de tener mucha gente jugando todos los días, es casi una sentencia de muerte. Ubisoft anunció el 3 de diciembre de 2024 que el juego entraba en proceso de cierre. Desde ese mismo día ya no se podían hacer nuevas descargas ni registrar nuevos jugadores, y los servidores aguantarían solo hasta
hasta el 3 de junio de 2025, o sea, un juego lanzado en mayo de 2024, acabó prácticamente liquidado en poco más de un año. Lo curioso es que el comienzo no fue malo, ni mucho menos. Llegó a superar 1 millón de jugadores en unas solas horas, y pasó de 11 millones de jugadores poco después del lanzamiento. Sobre el papel parecía que Ubisoft había encontrado por fin su shooter cooperativo grande. El problema es que una cosa es atraer curiosos el primer día, y otra muy distinta es conseguir que se queden, y ahí fue donde el juego empezó a hacer aguas. Según fue pasando el verano de 2024, empezaron a salir informes diciendo que los números estaban cayendo bastante. Distintas informaciones apuntaban a que el juego tenía problemas serios para mantener jugadores activos, y todavía peor, para convertir ese interés inicial en una comunidad estable y rentable. En un multijugador así, cuando baja la población, pasa lo de siempre: peores emparejamientos, partidas menos atractivas, más abandono y otra caída todavía mayor. Es el círculo vicioso perfecto. Algo parecido ocurrió con Resident Evil Reverse, que parecía más un añadido celebratorio que un juego pensado para durar, y cuya falta de contenido terminó apagando el interés rápidamente. Y es que en el fondo nunca dejó de sentirse como un extra raro metido con calzador dentro de Resident Evil Village. Se anunció para acompañar a Village en el 2021, pero acabó retrasándose a 2022, para seguir trabajando en una experiencia más pulida, y no salió oficialmente hasta el 28 de octubre de 2022. Ya desde ahí iba cojeando, porque cuando un multijugador llega tarde, la primera impresión se enfría y el interés inicial se desinfla bastante. Luego llegó el problema más gordo: la gente no conectó de verdad con el juego. La idea de ver a personajes míticos de Resident Evil pegándose en partidas cortas sonaba divertida, pero es que en la práctica muchos lo vieron limitado y poco profundo. Y es que a partir de ahí pasa lo de siempre con este tipo de juegos: si entra poca gente, todo empieza a morir solo. Los datos públicos de SteamDB reflejaban una situación muy floja. El juego tuvo un pico histórico de algo de más de 2100 jugadores simultáneos, pero mucho después ya estaba prácticamente plano, con cifras bajísimas e incluso momentos de un solo dígito. Para un online puro, eso es veneno. Y al final, Capcom hizo lo que suelen hacer las compañías cuando un juego ya no tiene pulso: cortar el cable. En febrero de 2025 anunció el fin del servicio, retiró la aplicación y los DLCs de las tiendas el 3 de marzo de 2025, y apagó todos los servidores el 29 de junio de ese mismo año. Luego llegó Concord, probablemente uno de los cierres más rápidos jamás vistos. Se lanzó oficialmente el 23 de agosto de 2024 en PS5 y PC, y apenas unos días después Sony anunció que lo retiraría y lo pondría offline el 6 de septiembre. Sí, menos de 2 semanas de vida real. Ese dato ya lo dice todo. No estoy hablando de una lenta caída, sino de un desplome inmediato. El problema principal fue que Concord entró en un terreno brutalmente saturado. Era un hero shooter de pago, con precio de $40. En un mercado donde muchísima gente ya estaba instalada en opciones gratis o muy asentadas, y cuando intentas meterte ahí no vale ser correcto, tienes que dar una razón clarísima para abandonar lo que ya la gente juega. Según Sony, algunas partes de la experiencia sí conectaron con jugadores, pero otras, junto con el propio lanzamiento, no funcionaron como esperaban. Luego vino el dato que remata la historia. Distintos medios, citando estimaciones de analistas, apuntaron a que Concord habría vendido alrededor de 25.000 copias entre la PS5 y PC a finales de agosto. En Steam, además, su pico de jugadores simultáneos fue de solo 697, y para un juego multijugador de ese tipo, eso es poquísimo. Rumbleverse, en cambio, tenía personalidad y diversión, pero competir dentro del caos del género Battle Royale resultó ser una batalla demasiado complicada. Se lanzó el 11 de agosto de 2022 como un Battle Royale gratuito de peleas cuerpo a cuerpo, y el 31 de enero de 2023 Iron Galaxy anunció que la temporada 2 sería la última. Los servidores se apagaron el 28 de febrero de 2023. Es decir, duró poco más de 6 meses. Para un juego online, eso es muy poco. La clave está en que Rumbleverse intentó abrirse hueco en un género muy complicado. El propio estudio, en su mensaje de despedida, dijo que habían querido crear una nueva experiencia dentro de un género popular y altamente competitivo. Y es que esa frase dice mucho, porque traducida al lenguaje normal significa esto: la idea molaba, pero competir ahí era una guerra salvaje.
Y ojo, porque el juego no era un desastre. De hecho, parte de la crítica lo veía divertido y con una base bastante sólida. Pero también aparecieron críticas importantes. Reseñas que señalaban que le faltaba contenido, que algunas mecánicas estaban desbalanceadas y que al final no hacía lo suficiente para destacar en uno de los géneros más saturados del mercado. Y en los juegos online, ser bastante bueno muchas veces no basta. Si la gente entra, prueba unas partidas, se ríe un rato, pero luego vuelve a sus juegos habituales, el golpe llega muy rápido. Y por su parte, Second Extinction se quedó atrapado en el limbo del acceso anticipado. Porque vamos a ser sinceros, fue uno de esos juegos que parecían tener un concepto brutal, pero nunca consiguieron salir del limbo. La idea de un shooter cooperativo contra dinosaurios mutantes sonaba fantástica, y de hecho arrancó en Early Access el 13 de octubre de 2020 con bastante gancho. El problema es que se quedó ahí demasiado tiempo, atrapado entre promesas, retrasos y una versión final que nunca llegó de verdad, y ahí está la clave de todo. El propio estudio reconoció ya en su comunicado oficial de octubre de 2023 que el juego no alcanzó el éxito que esperaban, que aparecieron problemas críticos imprevistos que impedían salir del Early Access y Game Preview, y que su equipo era pequeño, no tenían recursos suficientes para alcanzar el nivel de calidad necesario. Vamos, que no fue simplemente ha vendido poco. Lo más duro es que incluso habían intentado vender la idea de que la versión 1.0 estaba cerca. En agosto de 2022 anunciaron el lanzamiento completo para el 20 de octubre de 2022, luego en octubre lo retrasaron a noviembre y después en noviembre pasó a 2023. Al final, ni 2022 ni 2023, directamente se canceló el desarrollo, y eso suele ser la señal más clara de que el proyecto venía tocado muy por dentro. Y es que Hyperscape intentó diferenciarse con velocidad extrema y verticalidad, pero su dificultad y la saturación del mercado terminaron alejando a muchos jugadores. Este fue el típico caso de mucho ruido al principio y muy poca gasolina después. Ubisoft lo lanzó oficialmente el 11 de agosto de 2020 en PC, PS4 y Xbox One como un Battle Royale gratuito, y sobre el papel tenía cosas muy llamativas. Ritmo rapidísimo, combates verticales, una ciudad futurista bastante vistosa y hasta integración con Twitch para que los espectadores influyeran en las partidas. Sonaba moderno, distinto y hasta ambicioso. El problema es que una cosa es llamar la atención en trailers y streams, y otra muy distinta es conseguir que la gente se quede jugando durante meses. Ubisoft acabó anunciando que el juego cerraría el 28 de abril del 2022, o sea, en menos de 2 años. ¿Y qué fue lo que falló? Pues varias cosas a la vez. Para empezar, Hyperscape entró en el mercado de los Battle Royale cuando ese terreno ya era una jungla. No bastaba con ser interesante, tenías que convertirte en una obsesión para los jugadores. Y Hyperscape, aunque tenía personalidad, no terminó de cuajar como experiencia redonda. Algunos destacaban justo eso, buenas ideas, sí, pero una ejecución que no terminaba de sentirse satisfactoria. Luego estaba el problema más peligroso de todos, la barrera de entrada. Mucha gente veía Hyperscape como un juego demasiado frenético, con un nivel de exigencia muy alto, peleas muy caóticas y una estructura que podía echar para atrás a jugadores más casuales. En debates de la comunidad, se repetían críticas como el skill gap demasiado grande, poca variedad en el mapa y sistemas que no ayudaban a enganchar a largo plazo. Y al final, Ubisoft lo reconoció de forma bastante clara. Dijo que cerraba Hyperscape y que aplicaría lo aprendido a futuros productos. Traducido al lenguaje, eso significa que el experimento no dio el resultado esperado. No fue un cierre por un bug gigante o por una polémica concreta. Fue más simple y más cruel. No consiguió mantenerse relevante. Después apareció King of Meat, creativo y diferente, pero incapaz de construir una comunidad constante que lo mantuviera vivo. Este juego salió en octubre de 2025 y Amazon Cloudmade anunciaron en febrero de 2026 que sus servidores se apagarían el 9 de abril de este mismo año. O sea, hablo de una vida de unos 6 meses, que para un multijugador basado en comunidad es muy poco. Además, desde el 23 de febrero de 2026 lo retiraron de las tiendas y cortaron también las compras internas. Y aquí está la clave de la verdad. La idea no era mala, pero no se convirtió en una necesidad para la gente. Sobre el papel, King of Meat tenía personalidad. Era un cooperativo de hasta 4 jugadores, con mazmorras creadas por la comunidad, puzzles, plataformas, combates y ese tono de concurso absurdo que lo hacía distinto. Pero una cosa es ser curioso y otra cosa es conseguir que miles de personas entren cada día.
hablen del juego, inviten amigos y se queden durante meses. En el propio comunicado oficial lo dijeron bastante claro. Pese a la creatividad y a la innovación de Cloudmate, el juego no encontró la audiencia que esperaban y por eso decidieron poner fin a la inversión. Lo más duro es que según varias informaciones de estos últimos días, Amazon esperaba cifras muchísimo más altas, pero el juego se quedó lejísimos de eso. Y finalmente, The Day Before cerró este recorrido convirtiéndose en uno de los lanzamientos más polémicos y efímeros recientes, pasando de la expectación absoluta al cierre en cuestión de semanas. The Day Before cerró servidores tan pronto porque se pegó uno de los batacazos más rápidos y más bestias que se recuerdan. El juego salió en Steam en acceso anticipado el 7 de diciembre de 2023. Fantastic anunció el 11 de diciembre que cerraba el estudio porque el proyecto había fracasado financieramente, y el 22 de diciembre se confirmó que los servidores se apagarían el 22 de enero de 2024. O sea, en la práctica, pasó de "por fin ha salido" a "esto se acaba en cuestión de días". ¿Y qué le pasó? Pues el juego llegó al mercado con una promesa gigantesca y una realidad muchísimo más pequeña. Durante años, se había vendido como una especie de MMO de supervivencia en mundo abierto, muy ambicioso, muy espectacular, esto puede ser enorme. Pero cuando la gente entró, muchos jugadores y medios empezaron a decir justo lo contrario, que lo que había ahí se parecía más a un extraction shooter bastante verde que a ese gran MMO que se había enseñado. Y claro, a eso súmale otro martillazo, el estado del juego. Nada más salir, recibió críticas muy duras por bugs, rendimiento, problemas con servidores y una ejecución general muy floja. En Steam había quedado marcado como mayormente negativo, con un solo 13% de reseñas positivas en la ficha que sigue visible, y aunque tuvo un pico fuerte de curiosidad con 38.104 jugadores simultáneos, esa atención inicial se convirtió más en morbo y decepción que en una comunidad sana y estable, y en un juego online eso es letal. Y al final, todas estas historias nos recuerdan algo bastante claro: en los juegos online no gana el que más promete, ni siquiera el que mejor empieza, gana el que consigue que vuelvas mañana. Porque puedes tener buenas ideas, grandes presupuestos o campañas enormes, pero si los jugadores no se quedan, el reloj empieza a correr desde el primer día. Y ahora te toca a ti. ¿Cuál de todos estos juegos crees que merecía una segunda oportunidad? ¿Hubo alguno que realmente te gustara y desapareció demasiado pronto? Te leo en comentarios, que siempre salen debates interesantes. Y si te ha gustado este tipo de vídeos donde repasamos la cara menos bonita de la industria del videojuego, suscríbete y activa la campanita, dale like al vídeo y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.